Hola, un saludo a todos, buenas tardes, tanto hombres como mujeres que están presentes, hombres y mujeres sordos, y los diferentes intérpretes que estamos acá en esta actividad. Estoy muy contento porque, bueno, hoy es un día muy importante en el que hemos estado, pues, preparando un webinar especial sobre el tema de la lengua de señas, la historia de la lengua de señas. Y para eso, bueno, tendremos hoy la participación de la doctora Marianne. Ella es de Brasil y bueno, tiene una excelente experiencia, además de que tiene estudios superiores y ella también es una persona con discapacidad auditiva. Además de eso, tiene experiencia en las diferentes investigaciones que se han hecho sobre la situación de la lengua de señas, la cual pues a través de Facebook y de algunas redes sociales hemos visto que la lengua de señas y algunos sordos han comentado algunas informaciones al respecto. Entonces, bueno, hoy vamos a aclarar algunas dudas que se han estado presentando en la comunidad de sordos. Y bueno, sabemos que ya muchos tienen la lengua de señas, se han estado haciendo estudios importantes, como por ejemplo acá en Venezuela hemos estado haciendo un trabajo de lo que vendría siendo pues las diferentes organizaciones. Para eso vamos a tener un invitado especial, lo cual se trata de Pedro Poleo, quien desde hace mucho tiempo también ha trabajado en la investigación de lo que tiene que ver con la lengua de señas acá en el país. Esperemos que todos ustedes, bueno, puedan seguir formándose como aliados para que podamos participar en la elaboración de lo que tiene que ver con diccionarios en lengua de señas para poder tener acceso a las diferentes informaciones. Y bueno, hoy vamos a recibir un poco de esta información a través de estos ponentes que nos van a permitir poder tener una información exacta e importante para ampliar un poco nuestros conocimientos al respecto. Entonces, bueno, hemos estado trabajando con las diferentes organizaciones y los diferentes modelos lingüísticos para poder tener un trabajo exitoso. Sabemos que la situación no es nada fácil, bastante complicada, pero nosotros seguimos luchando para que nuestra comunidad, bueno, pueda recibir ese bienestar y se les respete sus derechos. Ahora tenemos 106 espectadores, incluyendo los panelistas. Claro, el límite es 100 personas. Esperamos que si algunos están intentando ingresar, ustedes les puedan dar esta información y les puedan hablar un poquito de lo que mencionaremos hoy. Saludos, Marianne, también a Silvana. Y bueno, esperemos que ustedes, tanto con Poleo, puedan tener hoy una presentación de calidad. También quiero mencionarles que pues no tendremos intérprete de Ecuador ni de Brasil, sino que contaremos con la presencia de intérpretes del sistema de signos internacionales. Porque bueno, el día de ayer tuvimos una actividad diferente con sordos de Ecuador, pero hoy vamos a trabajar un poco con las ponentes que ya mencioné anteriormente y desde la Confederación de Sordos de Venezuela, el trabajo que hemos hecho en conjunto. Bueno, ya tenemos 100 personas, 100 espectadores o incluso más, entonces, bueno, queremos darle la bienvenida a todos ustedes, a estas personas que están acá presentes para poder conocer un poquito sobre la información al respecto. Si alguna de las personas no ha podido ingresar, el link se va a publicar a través de YouTube para que puedan visualizar la información. Bueno, queremos enviarle a todos un fuerte abrazo, tanto hombres como mujeres sordas, y contentísimos de que puedan tener esta participación acá, aunque sea de espectadores. Recuerden siempre mantener esas normas de bioseguridad, porque sabemos que la pandemia a nivel mundial se ha intensificado. Saludos, gracias a todos, y además de eso quería agregarles que pues contaremos con la presencia de una moderadora, quien es una persona con discapacidad visual y nos ha dado un excelente apoyo a la comunidad de sordos. Entonces, bueno, feliz de que estés con nosotros acá, Keila, para que podamos entonces compartir un poco todos los conocimientos también contigo. Un abrazo a todos. Gracias por esas palabras de apertura. También queremos recordarles que tenemos la opción de subtitulado, la pueden activar para también disfrutar a nivel escrito de toda la información que se va a transmitir el día de hoy. Como dijo Juan, la importancia de este seminario
es conversar un poco desde el punto de vista del conocimiento, de investigaciones, de adelantos en el tema de la lengua de señas y cómo esto se ha ido desenvolviendo en diferentes partes del mundo, no solamente en Venezuela. ¿Okay? Antes de iniciar, queremos conversar un poco para aquellas personas que se están conectando y que no conocen mucho de la lengua de señas. Recordarles primero, antes que todo, que la comunicación es un derecho para todos y que en el caso de las personas con discapacidad es un derecho consagrado dentro de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora bien, esa comunicación específicamente en el caso de las personas sordas se da a través de un canal visogestual, es decir, visión, gestos, y también de la parte espacial. Son 3 elementos que se configuran para lograr que las personas sordas puedan obtener información de su entorno y a su vez ellos también expresar lo que desean en ese momento. Es decir, se plantea un fenómeno allí de la comunicación. Pero hay que recordar que hay unos conceptos estructurales aquí y es lo más consecuente que queremos hablar ahorita también, es distinguir lo que es el lenguaje, la lengua y el habla. Porque muchas veces escuchamos lenguaje de señas o lenguaje de personas sordas y realmente no es la forma adecuada de decir, es lengua de señas. ¿Por qué? Fíjense que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para adquirir la lengua. La lengua es el código lingüístico, es decir, como la lengua de señas. Y el habla es el uso que le damos a la lengua. Aunque todos podamos hablar la misma lengua, el español, o el inglés, o el francés. Disculpa. ¿Sí? Me dicen que tienes ruido un poquito al micrófono. El micrófono. ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Mejor, creo que sí. Ok. Entonces, retomando estos 3 conceptos súper importantes y haciendo una retórica de la lengua de señas, cuando las personas sordas empiezan a utilizar este código lingüístico, las personas consideran que eran mímicas. Y es en Estados Unidos donde se comienza a estudiar y a profundizar y decir, no, ya va, esto no son mímicas solamente, esto tiene una estructura. Y se dieron cuenta que era una lengua. ¿Por qué? Porque cumplía con las 5 propiedades de una lengua, que son naturalidad, creatividad, doble articulación, los principios de arbitrariedad y la parte de la estructura. Entonces, por eso es que el día de hoy vamos a conversar cómo se ha configurado todo esto, cuáles han sido estos avances que se han dado en la creación de diferentes diccionarios y que esto pueda servir y ser incidencia para otros países, no solamente para Ecuador, Brasil y Venezuela, porque es un intercambio que estamos haciendo aquí de experiencias, pero que esto sirva como una plataforma, como un impulso para que se vea cuáles son esas perspectivas y esos trabajos y esa praxis que realmente se debe ir implementando para que las personas sordas también puedan tener acceso a la información en igualdad de condiciones que los demás y cumplir con el derecho a la comunicación. Para iniciar, vamos a darle entonces la bienvenida y el espacio a Marianne Stum. Ella es profesora de la Universidad Federal de Santa Catarina y presidenta de la Federación de Intérpretes de Brasil. El espacio es para ti, Marianne. Buenas tardes, tengan todos los presentes. Agradezco a Consorben haberme invitado a este webinar. Saludo a Silvana, también a Pedro, que son personas que conozco.
Ambos, recuerdo habernos encontrado en Ecuador hace mucho tiempo, y a pesar de que ha pasado ya este tiempo y nos vemos ahora en este webinar de manera virtual, pues, pero el cariño es el mismo. El tema de los diccionarios es algo muy importante del cual hablar, porque sí permite que las personas sordas tengan una igualdad en este caso, de conocimiento respecto a las personas oyentes. Aquí en Brasil se siguen haciendo investigaciones para que los diccionarios cada vez sean más actualizados. No se ha detenido el trabajo de investigación. Aquí en Brasil se han hecho muchas investigaciones desde hace muchos años. Desde 1980 se tienen diccionarios de la Universidad Santa Catarina, por ejemplo, donde se hacen registros de señas y códigos lingüísticos de la lengua de señas brasileña, en donde entonces lingüistas oyentes iban a escuelas de sordos y hacían esas evaluaciones que entonces ayudaban o buscaban, en este caso, ayudar en la educación de niños sordos. No obstante, estos diccionarios no han tenido la difusión que se ha querido o que se ha buscado, y muchas otras organizaciones de personas sordas también aquí en Brasil han hecho otros o han editado otros diccionarios para que la comunidad brasileña sepa al respecto de la lengua de señas, en este caso brasileña. No obstante, como han sido investigaciones y diccionarios hechos por especialistas oyentes, han hecho investigaciones a partir de la Libras, es la expresión que reúne la palabra lengua de señas brasileña, donde entonces no se hace desde a partir del español, ¿no? Porque no hablamos español, sino hablamos portugués. Y entonces ha habido una contaminación del portugués a Libras, y así han quedado estos diccionarios, lo cual no ha sido tan adecuado para las personas sordas en Brasil. Por ello, la Universidad Federal de Santa Catarina, ¿sí?, que, bueno, su nombre obedece a que hace honor a una santa que tenemos acá en esta región, ha hecho un equipo de investigación para hacer registros, hacer un corpus, ¿sí? Esto es un corpus basado en videograbaciones, donde entonces un investigador alemán llamado Christian Tomias, él es alguien que nos ha ayudado con este proceso de investigación, entonces de crear corpus y hacer un registro de, en este caso, lo que se ha investigado en pro de la Libras de una manera más natural. Hemos recibido entonces este apoyo de este investigador, que lo ha hecho desde la conciencia que él tiene de la investigación de las lenguas de señas en Alemania, y nosotros la hemos aplicado aquí, ¿no?, a Brasil. No hemos querido obedecer a las normas o a la norma de que se haga caso a la lengua oral y a partir de eso hacer los diccionarios. No, porque son formas distintas de comunicación, la lengua oral y las lenguas de señas. Por tanto, es necesario hacer digamos, una adaptación que permita que entonces, tanto, no solamente el nivel en este caso, el Estado, sino también diferentes tipos de población puedan ser accesible esta información que hemos hecho, ¿no? Entonces hicimos unas grabaciones con una interesante estructura en donde a partir de 5 cámaras que estaban frente al que estaba haciendo en este caso el signo lingüístico o los signos lingüísticos, entonces podían estas 5 cámaras registrar diferentes planos para aplicarlos entonces en la investigación, y no solamente registrar el movimiento frontal, sino el movimiento en picada,
movimiento en diferentes también tipos de perspectivas. ¿Sí? No elegimos a personas, en este caso, sordas con un perfil abierto, sino que fuesen hijos de padres sordos, que entonces siempre hablasen lengua de señas y tuvieran entonces una familiaridad mayor o una natividad mayor con respecto a otros tipos de perfil. Hicimos tres grupos de jóvenes de 16 años hasta más o menos 20 años, otro grupo de 30 a 50 años y otro grupo de 60 a 80 años. En estos tres grupos que hicimos, ¿sí? En cada uno revisamos cómo ellos presentan, en este caso, la forma de expresión en libras. Y hicimos la grabación, como les comento, con toda esta cantidad de cámaras, como algo distinto. Y lo pudimos hacer una evaluación a partir del programa ELAM, donde entonces, de esa manera, pudimos hacer una sistematización y una foto, en este caso, foto estática de cada una de las señas, para que de esa manera entonces pudiésemos hacer una planeación y una creación de un diccionario distinto a lo que se ha establecido como norma de un diccionario, en el cual no tuvimos nada que ver con estar, digamos, imitando la forma de hacer diccionarios de las lenguas orales, como el portugués, sino que sencillamente estamos basándonos en la forma natural y nativa de la lengua de señas brasileña, y de esa manera entonces lo hemos hecho también disponible para internet, para que entonces en Holanda, en Estados Unidos, que han hecho algo parecido, entonces también nosotros hemos imitado su trabajo. Brasil, pues, también es un estado que hace parte de la ONU, y tiene unas 600 señas, o sea, el diccionario ya tiene unas 600 señas que incluso contribuyen al cumplimiento de esta normativa internacional. También hemos tenido un avance muy parecido a lo que, por ejemplo, han logrado como un diccionario natural de las lenguas de señas en Alemania. Aquí también lo hemos logrado, ¿sí? Entonces tenemos un avance en el mismo, digamos, nivel de tiempo de progreso de Estados Unidos, Holanda, Alemania, y entonces estamos en vanguardia, ¿no? Y por ello queremos compartir este trabajo que hemos hecho, porque es algo muy importante para que las otras naciones o comunidades de personas sordas logren algo también parecido. Es algo que no puede parar, tiene que seguirse realizando, para que entonces no solamente también se hagan registros bajo un laboratorio, sino que también las comunicaciones que se tengan las personas sordas de manera, en este caso, públicas o de una manera coloquial, también se hagan registros de esto y se hagan entonces sistematizaciones de las mismas, ¿no? Todavía hemos hecho, el corpus tiene aún muchos videos, unos más de 100 que deberían todavía seguir haciéndose una investigación al respecto y haciendo registro y sistematización del mismo. Estamos en eso, ¿no? Tenemos 5, digamos, sedes de la universidad, al norte, también en Río de Janeiro. Tenemos allí sedes que todos estamos creando estos tipos de laboratorio con más cámaras que solamente una cámara que haga un registro de la expresión frontal, digamos, que se haga en lengua de señas, sino de todo el registro lingüístico que pueda hacerse a través de todas estas cámaras que se usen, ¿no? Entonces es algo muy importante seguir haciendo esta investigación para que entonces la sistematización y entonces el logro de una publicación que se logre a futuro, sí realmente logre lo que o represente lo que las lenguas de señas están haciendo. Y también reconocemos el tema de las variantes lingüísticas, que no es la misma variante que está al sur del país y se diferencia de la variante al norte, tal como sucede
con las lenguas orales. No habla un riojanerense como hablaría alguien que vive en Manaus. Entonces es algo que nosotros estamos haciendo y todo ese material anterior hecho y basado en las normas de los diccionarios en lenguas orales, lo hemos dejado a un lado. Hemos creado una forma y un formato y una metodología de investigación basada en las lenguas de señas, que es la que queremos difundir. Y eso es un diccionario que lograremos y a lograrlo iremos a un fondo, digamos, para que este grupo, un grupo de expertos, haga una valoración del mismo, y entonces también hagan explicaciones más detalladas que puedan entonces hacer un documento, un tratado más completo. Este grupo de expertos quizás no permanezca en el tiempo, sino que se desaparezca y deban nacer otros por digamos, la evolución que pueda tener este tipo de investigación. También hay muchos intérpretes que nos piden que nos revelemos las señas que hemos encontrado, los códigos lingüísticos, pero bueno, pedimos que tengan paciencia, ya que también la investigación busca hacer algo que realmente marque una diferencia en cómo se han hecho las investigaciones hasta ahora. Entonces, es algo que buscamos hacer y procuramos, en este caso, lograr. Quiero darles un caso, ¿no? Por ejemplo, en este momento, la situación que vivimos, donde las personas sordas desean expresar alguna idea y crear un neologismo, por ejemplo, que tenga características visuales, también que sean icónicas, ¿sí? Porque, o sea, las personas sordas, la lengua de señas permite hacer una imitación de las características visuales. Eso es algo que nosotros tenemos muy en cuenta de estos diccionarios, que es algo que no se ha tenido en cuenta. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, en una región de Brasil, donde hay unas cataratas, el intérprete cataratas, que entonces son como muy rápidas. Entonces, los sordos han diseñado una seña que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, y representan de una manera icónica lo que pasa en ese lugar. Entonces, es algo que ya en todas partes de Brasil se dice de esa manera. Antes quizás se refería a cada uno de alguna u otra manera, y eso es gracias a la conexión que tenemos ahora, pero gracias a que se respetó una manera natural de hacer, en este caso, los registros, ¿no? Antes tenía una seña que no correspondía a lo que hoy, o lo que significa eso, la forma del lugar, y así, entonces se siguen, que es como se crea una seña de manera natural, pero han nacido muchas más, y es algo natural que estos neologismos van saliendo y que entonces la estandarización que se busca, que por ejemplo a veces quizás los intérpretes oyentes piden más eso, se logrará con el tiempo, ¿sí? Y bueno, sí, nosotros como universidad seguimos haciendo investigaciones al respecto porque siguen saliendo modelos y formas neológicas de cada seña que no tiene un día de acabarse, es algo que va a ser continuo y tenemos que tener entonces una observación permanente para hacer una apreciación de estos nuevos términos y registrarlos. Por tanto, es algo que no acabará, que va a seguir haciéndose y deberá ser un diccionario flexible a esos cambios. Bien, y eso es lo que quisiera comentarles, pero para finalizar, decirles también que estamos muy emocionados de cómo se está haciendo eso. Es un trabajo complejo porque no hay, en este caso, una seña única en todo el país. Brasil es un país muy grande, cosa que quizás pueda pasar en Ecuador y en Venezuela con las lenguas de señas de estos países. Lo importante es que aceptemos estas diferencias, porque también merecen estar en un diccionario y no imponer una sola forma de expresión, ¿no? Porque una seña que se haga, por ejemplo, puede tener varios sinónimos que hasta pueden ser neologismos, y entonces es algo que buscamos una manera en que se haga un debate más justo y se reconozcan todas las formas de hacerse, ¿no? Cuando también un intérprete entonces se enfrenta a esto, deberá entonces
saber elegir la más adecuada, quizás la más estándar de estas variantes o de estos sinónimos, para quizás también hacer una representación de la lengua de señas de la forma más estándar posible. Y bueno, la tecnología también nos ayuda a que podamos seguir difundiendo todo este trabajo, ya que unos 400 sordos que hoy integran este grupo, dividido en diferentes partes del territorio y hasta en 7 universidades diferentes que nos colaboramos. Los sordos nos hemos animado a no prohibir el uso de diferentes códigos lingüísticos, sino seguir aceptando todas las variantes que puedan encontrarse de un código o de un concepto, y cada 4 años ir haciendo una renovación al respecto de estos diccionarios. Porque, bueno, es algo que es necesario, que debemos nosotros entender como parte de una lengua viva. Y bueno, los diccionarios, o sea, también seguirán teniendo personas sordas que hagan investigaciones, tal como hay personas haciendo investigaciones del español y su actualidad, del portugués y su actualidad, así también será de las libras o de la lengua de señas brasilera. Por supuesto, cada uno con sus particularidades, pero también sus semejanzas, porque si en las lenguas estas orales no se prohíbe el uso de, en este caso, códigos nuevos también, en este caso, en lengua de señas brasileña tampoco. Por ejemplo, encontramos que se digan diferentes formas de decir saludo, ¿no? Algunos hacen saludo desde una forma de abrazo, otras usan otras maneras. Entonces, hay que respetar todas esas formas de expresión. Y como sería en el español, que hay variantes y todas se aceptan, igual en este caso. Por supuesto, tratando de que sean naturales, o sea, que correspondan a la forma natural de hacer la lengua de señas, en este caso en libras, y así entonces poco a poco se lograría hacer un trabajo que realmente obedezca a la lingüística de las lenguas de señas sin imitar las lenguas orales. Y seguimos como universidad haciendo investigaciones que entonces podrán... Ok. Donde entonces, o sea, desde lo académico, seguiremos haciendo investigaciones que logren, en este caso, cumplir lo que debe ser una investigación lingüística en las lenguas de señas. ¿Sí? No queremos solamente hacer un trabajo muy sencillo, sino desde lo académico, que haga las suficientes investigaciones, observaciones, use metodologías, pero que correspondan, por supuesto, a la forma de las lenguas de señas. Es algo que también que va a ir llevando un proceso que pronto quizás se convierta entonces en una norma de cómo hacer investigaciones en libras, ¿sí? Que no solamente terminen en diccionarios, sino en otros tipos de investigaciones académicas, que es algo que se está logrando. Ya existen muchas, pero ahora bajo este nuevo modelo, y la tecnología y las redes sociales podrán ayudar a que se difundan más. Bien, bueno, gracias por prestarme atención. Es un resumen de un trabajo muy arduo que estamos haciendo. Agradecemos a todos los lingüistas que están haciendo un trabajo muy bueno en esto. No solo son los lingüistas, sino también los informantes, porque los informantes o usuarios de la lengua, ellos realmente tienen en sí el objeto de estudio, y sin ellos entonces nosotros no pudiésemos hacer las investigaciones que necesitamos, que a lo que contribuirán es a que las personas sordas en Brasil puedan tener más conocimiento respecto a su lengua. Bueno, gracias de verdad por su atención. Gracias, Marian. Bueno, quiero rescatar algo muy importante que dijiste, el hecho de que la tecnología nos está permitiendo difundir más información, va mucho más rápido. También otra cosa que quiero resaltar es el trabajo de calidad. Que nosotros como personas con discapacidad en todos los espacios tenemos que lograr, tenemos que
buscar ese personal especializado, no por el hecho de que sea para personas con discapacidad, quiere decir que tenga que tener menos alcance o menos profesionalismo, no. Nosotros también, dentro de nuestra población con discapacidad, nuestros familiares, amigos y esas personas que apoyan ese proceso de investigación, de creación y de accesibilidad, tenemos muchas personas expertas que pueden facilitar que este trabajo sea así. Esto es un trabajo que debe quedar para la posteridad, que debe garantizar que otros países también puedan hacer el mismo trabajo, tomando en cuenta, por supuesto, algunos elementos de directrices internacionales, pero cuando vemos que eso se queda corto, ahí es donde entra el tema de los ajustes razonables, que no representa una carga desproporcionada, pero que sí garantiza que la persona con discapacidad pueda acceder a, en este caso, la comunicación. Entonces, muchísimas gracias por tu intervención, por la experiencia de Brasil y esperamos que dentro de lo que es Latinoamérica podamos seguir apoyando este trabajo. Ahora vamos a darle el espacio a Silvana Moreno. Ella es rectora de la Unidad Educativa Especializada Miguel Moreno Espinosa y nos va a comentar sobre la experiencia que han tenido en Ecuador con respecto al tema de la lengua de señas. Adelante, Silvana. ¿Sí me ven bien? Ok, bien. Comenzamos. Muchas gracias por la invitación a este panel para comentar mi experiencia con el tema de los diccionarios en Ecuador y cómo hemos trabajado con ellos. Me gustó mucho la experiencia de Brasil, este tema de los videodiccionarios y cómo han ido durante tanto tiempo cambiando la educación de los sordos, que ha sido durante tanto tiempo tradicional de una misma manera y ha tenido solo un diccionario. Ahora han habido otros que han ido sumando y estas modificaciones han ayudado mucho a la comunidad sorda desde la tecnología, la educación, para los estudios universitarios, para su comunicación dentro de la comunidad. Todas estas actualizaciones y normalizaciones o estandarizaciones de la lengua de señas también ayudan. El primer diccionario que hubo acá en Ecuador se trabajó desde la IF con el objetivo de recabar las diferentes señas y los diferentes usos de la lengua de señas en diferentes sectores, en diferentes regiones. Se asentó desde la universidad, se realizaron estas investigaciones, prácticas lingüísticas, profesionales, y eso benefició muchísimo a la comunidad sorda de Ecuador. En el futuro deseamos que podamos tener también contactos con Brasil, como las actividades que realizan en Marianne, y podamos copiar ese ejemplo. Estas investigaciones lingüísticas llevadas a cabo desde la universidad tienen una experiencia aproximadamente desde el 2012. La difusión que se empezó a realizar hace aproximadamente 2 años, más que todo de este trabajo de las personas sordas y las diferentes asociaciones de personas sordas que apoyaron este proyecto. Siendo las personas sordas quienes lideraron estos espacios y se encargaron y tomaron el compromiso de atender este trabajo, de recabar la información del campo, cómo se realizaban las diferentes señas o cómo los diferentes sordos de diferentes regiones hacían diferentes señas. Por ejemplo, la seña de mamá. No todas las personas la hacían igual, no todas las personas sordas. Por ejemplo, lo que mencionaba Marianne de las variantes lingüísticas que se dan al norte o al sur de Brasil, lo mismo sucede acá en Ecuador.
al norte, al este, al oeste, al sur, en las diferentes latitudes de todo el territorio nacional, va a depender mucho también de la idiosincrasia, de los aspectos culturales de cada una de las zonas que tengan ellos, para que de esa manera van a hacer una expresión de la lengua de señas. Okay. Algunos profesores utilizan, por ejemplo, esta seña para decir profesor con una mano, como si estuvieran golpeando algo, porque algunos maestros utilizan una vara, ¿no? Entonces esa seña la utilizan en algunas regiones. O en otras regiones utilizan unas señas más que otras, el uso que se le dan es mayor. Y pueden haber incluso 1, 2, 3 o 4 señas para una misma palabra o un mismo equivalente en español, o viceversa, para una palabra que se puede entender de una manera en español, 2 o 3 equivalentes en lengua de señas. A unas aproximadas 4.300 señas que hay en este diccionario que se han ido registrando. Este es el número 4.300. Unas 4.000 de estas señas buscan la estandarización, ¿no? De, por ejemplo, las señas como mamá, papá, árbol, y otras 300 están referidas a partes de la política o del gobierno de Ecuador. Todas estas forman unas 4.300 señas que están divididas en 2 tomos, 2 videodiccionarios, y se han recogido estas informaciones allí y cada uno han ido aumentando a lo largo del tiempo. Es muy importante también que las personas sordas, la naturalidad de la lengua de señas sea plasmada en estos diccionarios, porque viendo cuál es la seña que es más natural, que se adapta más al uso que tiene la lengua de señas, se han hecho de hecho votaciones incluso por Facebook, pero eso a veces no expresa totalmente la naturalidad de la lengua de señas. Es muy importante que eso se tome en cuenta. Pueden haber incluso 2, 3, 4 señas de uso natural, pero con el tiempo, si le parece, este número se reduce a la que más se utiliza, y en esto se basa también la estandarización. Entre las que más se utilizan se realiza una votación para que las personas sordas puedan elegir cuál es la seña que más característica o más icónica resulta para las personas sordas y más natural, y esa es la que se coloca en el diccionario. Se trata también de que las palabras sean contextualizadas, que se coloquen en su uso a través del contexto, con oraciones en lengua de señas para que se puedan entender mejor a través de frases. Y estas se colocan también en español. Al igual que, por ejemplo, en español, un diccionario con una sola palabra en español puede tener diferentes significados, diferentes concepciones, dependiendo del contexto. Entonces, es la lengua para las personas oyentes de esa manera. Lo mismo sucede, o algo parecido sucede, con las personas sordas. Y es muy importante el ejemplo, ¿no?, que hemos tenido de la unidad que se ha demostrado en Brasil con respecto a ese trabajo metodológicamente para realizarlo, muy elogiable. Este proyecto está siendo financiado por el gobierno de Ecuador, lo he estado apoyando, pero la mayor financiación ha venido de los Estados Unidos, el trabajo que se ha realizado durante estos 2 años. ¿Cómo ha trabajado la comunidad sorda en este proyecto? Bueno, las personas sordas no utilizan palabras en español, sino solamente utilizan imágenes para representar, es decir, colocan a un lado una imagen de, por ejemplo, una casa y al mismo tiempo realizan la seña.
sin utilizar palabras en español, solamente imágenes y lengua de señas para que sea más apegado a lo que es la parte visual, que es más unido con lo que es la lengua de señas, alejándonos lo más posible del español, para que este sea lo más limpio posible, lo más natural posible. Todas estas informaciones se han ido recabando desde universidades, desde asociaciones de sordos, desde asociaciones de padres y representantes, desde el ámbito religioso, personas sordas que participan en el ámbito religioso, desde todos los ámbitos y todos los aspectos, para crear una unidad, una discusión en unidad, y se pueda votar y elegir y recabar la mayor cantidad posible de señas, y que se hagan de la forma más estandarizada posible, de la forma más natural posible y lo más cercano posible a lo que es la lengua de señas icónicamente. Y se recoge en diferentes tomos. El primer tomo data de aproximadamente 9 años, como desde el 2012. Hasta ahora, el 2021, tiene unos aproximadamente 9 años, ha estado allí estancado, pero sabemos que la lengua no es estancada, la lengua es viva y sufre modificaciones todos los días en el habla de las personas. La lengua tiene diferentes, es viva, pues, dinámica. Ok, ahora con el tema del COVID alrededor del mundo, la pandemia que estamos viviendo, Ecuador ha sido un ejemplo en este tema, ¿no? Porque ha seguido trabajando, ha seguido haciendo diferentes actividades con los intérpretes y traductores de lengua de señas. Bueno, disculpe, un error del intérprete, le estaba preguntando algo a Silvana para entender mejor. Sí, me refería al COVID, que aquí lo hacemos de otra manera, porque nos referimos específicamente al tubo que se utiliza para las personas cuando los hospitalizan. Bueno, eh, dentro de la comunidad sorda, ¿cómo se ha ido realizando este trabajo? Sí, Rubén. Gracias por avisarme. Ok, en este diccionario que se ha ido trabajando, que ya finalizó, ya se ha publicado por el gobierno, lo ha ido en las escuelas, universidades, se ha ido distribuyendo, se ha hecho muy bien. Ya se culminó esta etapa. Se llama, es un líder sordo que se llama Gilberto Garel. Es de la parte sur, yo creo que Cira lo conoce, que se llama, perdón, Gabriel Romel. Él es el ex embajador acá en Ecuador. En nombre de él fue que se realizó este diccionario, o en su nombre se colocó en el diccionario. Y el de muchos otros maestros que participaron desde el Estado. Este trabajo fue responsabilidad de la Asociación de Sordos, que fue quien dirigió este proyecto. No fue dirigido por personas oyentes, sino personas sordas, aunque contamos también con el apoyo de intérpretes de todo el país. Pero mayormente fue realizado por personas sordas, o principalmente por personas sordas de todo el país. El objetivo de esta investigación
tenemos un diccionario en Ecuador que se ha modificado de uno que se tenía hace tiempo. El anterior era de pocos, digamos, registros o entradas, y estaban hechos más en un contexto religioso, ¿no? Que entonces había diseñado muchas señas que no estaban tan correspondientes al uso común que se tenía de la lengua de señas ecuatoriana. Entonces, se ha pasado a otros tipos o a otro tipo de diccionario que sí entonces está más de acuerdo a cómo en este caso la lengua de señas ecuatoriana se usa de una manera más estándar. No obstante, ya hemos llegado a un nuevo diccionario que sí tiene más entradas, más registros, y entonces es más completo y más actualizado que los otros diccionarios. No es un diccionario para que sencillamente se use en las escuelas y ya. No es una herramienta que va a tener su evolución con el tiempo, y lo que busca es que entonces se haga un registro de los códigos lingüísticos que hoy existen, y entonces también se empleen en cursos y en planeaciones lingüísticas, o también en diferentes tipos de escenarios, porque también reúnen metáforas, reúnen otros tipos de registros de señas existentes en la lengua de señas ecuatoriana. Entonces es un diccionario que es más completo que los anteriores. Lo que queremos nosotros aquí en Ecuador es que se sigan trabajando al respecto. Ecuador es un país, aunque pequeño, pero tiene sus variantes y una lengua muy rica. Sí, se siguen haciendo investigaciones de lo universitario, dedicando, digamos, recursos para eso, o eso pasa más en otros países. No obstante, aquí en Ecuador nos gustaría que eso pasase, tal como quizás pase en Brasil, o está pasando en Brasil. Y bueno, de verdad estamos muy contentos de estar en este momento compartiendo la experiencia desde la lengua de señas ecuatoriana, que se hace de esta manera. Fíjense, ¿no? No, la forma de la mano, digamos, izquierda hace la representación del país, y la mano derecha hace un movimiento circular, ¿sí? Más que todo a la altura de los dedos o de las puntas de los dedos, que representa la lengua de señas ecuatoriana. Esta es la lengua que yo represento porque soy de Ecuador. ¿Sí? Esta es la seña de lengua de señas ecuatoriana. Ajá. Solamente cambia intérprete, la mano, el dorso va de frente, el dorso de la mano va de frente. No, es la palma, dorso. No, así, no sé si me veas. Es que yo soy zurda, dice el intérprete. Por eso se me ve distinto. Bueno, gracias entonces por la atención. Ha sido un placer poder compartir esta experiencia de Ecuador. Gracias, Silvana, por presentar la experiencia de Ecuador, que es muy interesante. Y bueno, algo que se puede resaltar de aquí es la unión, primero la participación de las asociaciones, o lo que llamamos las OPD, que son organizaciones de personas con discapacidad, que indiscutiblemente ninguno de estos trabajos, ni en Brasil, ni en Ecuador, y creo que en ninguna parte del mundo se podrá llegar a resultados favorables, y ahí me apego al lema de la convención, nada de nosotros sin nosotros, porque definitivamente somos los que podemos decir qué es realmente lo funcional y qué realmente va a funcionar para nosotros y para dar respuesta en el cumplimiento de los derechos, en la participación social y en el tema comunicativo, que es súper importante. Otro aspecto que me pareció muy interesante en tu intervención, Silvana, es el hecho de que se trabajó con el gobierno, que el gobierno de Ecuador estuvo participando y dio el espacio de financiamiento para que este diccionario se llevara a cabo, para lograr esta iniciativa. Y bueno, eso también es una experiencia muy positiva. Muchos de estos seminarios participan personas que pertenecen a instituciones públicas, y bueno, ya pueden ver
cómo el trabajo entre las OPD y el Estado surten un efecto positivo. Entonces, muchísimas gracias por tu intervención y a continuación vamos a darle el espacio a Pedro Poleo, es el vicepresidente de la Confederación Sordos de Venezuela y nos va a comentar la experiencia de la lengua de señas en Venezuela. Guillermo, disculpa, Ok, ¿destacaste a Poleo? sí. Y también a la intérprete de lengua de señas internacional. Listo. Muy bien, bueno, agradecidos por este espacio. Hoy hablaremos un poquito sobre la situación de la lengua de señas acá en Venezuela. Hace mucho tiempo, en el año 1996, ahí se hicieron algunos proyectos en relación al diccionario en lengua de señas. En este proyecto pues trabajaron personas, investigadores, que tenían bastante conocimiento en relación al tema de la lengua de señas. Cabe destacar que la Asociación de Sordos también participó en este excelente proyecto, que también pues se involucraron en ese tiempo lo que era la Federación de Sordos, para poder ampliar un poquito todas aquellas señas de acuerdo al contacto que se tenía con los diferentes estados del país, para consultar un poco con esos miembros o esas personas sordas, a ver cuáles eran esas señas que se podían incluir en este diccionario. Cabe destacar que se hicieron las diferentes actualizaciones en base a los modelos lingüísticos, a las personas sordas a las que se les consultó. Entonces, con el tiempo se han estado haciendo algunas modificaciones o algunas actualizaciones dentro de este diccionario, y se ha trabajado en conjunto dentro de la Asociación de Sordos principal, por así decirlo. Claro, también no solamente hemos incluido lo que tiene que ver con las señas particulares a las diferentes palabras en español, también se han realizado encuentros estadales en donde en Barquisimeto, por ejemplo, hemos logrado tener la participación de algunos modelos lingüísticos, los cuales han podido pues también dar sus aportes en este proyecto, y así acordar pues a ver cuáles son esas ideas o esas propuestas que se tienen. Claro, no han sido temas aprobados ya, sino que se han dado como propuestas muy diversas. Por ejemplo, en Maracaibo también se han hecho algunas actualizaciones sobre señas como pan. Sabemos que en Maracaibo, en la región zuliana, se hace la seña de pan de una forma y en otros estados se hace otra. Claro, hemos tenido 2, 3 encuentros en donde hemos discutido estas variantes. Por ejemplo, en Caracas, en las diferentes partes o municipios del país, hemos escogido cuáles pueden ser esos términos que se han podido discutir. Y se han hecho grabaciones, incluso desde algunos hogares de los diferentes estados del país, con modelos lingüísticos que han pues dado sus propuestas. Aquí en Caracas han trabajado en conjunto con sordos de los diferentes municipios que se han involucrado también en Miranda, en Carabobo. Y en el año 1999
ya pues se ha empezado como que a dar esos primeros pasos, o donde se empezó a publicar del modelo bilingüe, el manual que hemos estado realizando. En ese año pues se hizo como que los primeros pasos, se dieron esos primeros aportes, y en el año 2006 se descontinuó un poco este proceso, pero también nos hemos ido con otras actualizaciones. ¿Cuáles han sido? Bueno, hemos trabajado en conjunto también con la Universidad Territorial de Mérida, ¿verdad? Allá esta universidad también nos ha dado muchísimos aportes que a nivel nacional, pues, hemos trabajado también para tratar de crear una comunicación accesible para las personas sordas. Y bueno, esto tiene que ver mucho con las diferentes investigaciones que se han hecho gracias a los aportes que otras personas han hecho. Sabemos que esto, bueno, ha incrementado un poco o actualizado lo que tiene que ver con las diferentes señas que hoy hemos estado trabajando. La Confederación Sordos de Venezuela ha trabajado en conjunto con algunas escuelas de niños, las cuales también han hecho actualizaciones con estos modelos. Se han grabado incluso a algunos niños sordos para conocer un poquito el significado, ¿no?, de lo que tiene que ver con algunas señas, a ver si comprenden, si tienen comprensión de estos términos, si realmente se maneja la naturalidad, y se han hecho públicas estas grabaciones que hemos hecho con algunos de estos niños. Claro, con el tiempo también se han hecho actualizaciones, hemos tenido, hemos pasado por una pandemia a nivel mundial que ha afectado de alguna forma también la continuidad de este proyecto, pero tenemos muchísimas herramientas tecnológicas que nos han ayudado justamente a poder presentar más propuestas a través de videos, en redes sociales, sobre diferentes terminologías. Por ejemplo, algunos de los videos o de las palabras que hemos estado viendo, que se han estado publicando, es sobre la seña de CEPA. Hemos conocido que existe esta seña y se ha discutido muchísimo. La comunidad sorda se ha abocado pues a presentar diferentes votaciones para aprobar cuál va a ser la seña indicada sobre este término de CEPA. Entonces, así como este término también no queremos solamente basarnos en una sola seña como tal, sino queremos conocer esas diferentes variantes pues, que existen a nivel nacional para ver cómo se está manejando la lengua de señas en los diferentes estados del país. Entonces, es importante que podamos ver cuáles son esas señas, o en su mayoría, cuáles han sido las propuestas que se han estado presentando. Y en base a eso, pues podemos hacer una aprobación de las mismas. Por ejemplo, también hemos visto que se han presentado muchísimas propuestas sobre la seña de síndrome de Down. ¿Cuál es la perspectiva con la que ven los sordos esta seña o este término? Claro, se han presentado muchas, hay señas muy diversas que los sordos han dicho, no, porque es por el gesto o es por sus características faciales. Entonces, lo que queremos es ver cómo se ve de forma natural en lengua de señas, y estas propuestas las estamos recibiendo desde parte de estos mismos miembros sordos. Algunos han colocado la seña en base a la sonrisa y a los ojos achinados, porque son características muy peculiares de las personas con este síndrome. A través de WhatsApp también hemos visto, y a través de la red social Facebook, cómo se han discutido y cómo se han pues dado diferentes propuestas, las cuales no han sido aprobadas aún. Incluso en algunos estados, los lingüísticos no las han aceptado. Pero bueno, esta variedad de señas o de propuestas se respetan porque es el pensar de cada una de las personas sordas bueno, dependiendo de todas esas propuestas o de esos análisis que se han hecho, queremos nosotros seguir utilizando los medios tecnológicos para poder recibir en su mayoría pues cuáles van a ser las votaciones o las señas aprobadas por la comunidad de sordos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Si ustedes requieren de algún tipo de asesoría
o de votaciones, siempre recuerden que debemos buscar cuáles van a ser las señas, o sea, en su mayoría cuáles han sido las más sonadas, por así decirlo. Entonces, bueno, lo que queremos es continuar trabajando desde las diferentes organizaciones, siempre quedándonos en casa, recuerden. Sabemos que, bueno, anteriormente no se habían innovado tantas cosas como ahorita, que estamos en casa y que tenemos más tiempo libre para poder innovar. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Pedro, por tu intervención, por comentarnos la experiencia de Venezuela, que también es muy interesante. El trabajo, como les comentaba anteriormente, de las organizaciones de personas con discapacidad, la participación de las propias personas sordas, es fundamental en todo este proceso, en la creación de los diccionarios y en las diferentes acciones para garantizar que realmente la comunicación sea efectiva. Algo que también se destaca ahorita, a pesar del tema COVID, de la pandemia, la tecnología nos ha permitido de verdad difundir la información, estar en contacto, estar en este tipo de espacios donde podemos conocer otras experiencias, nutrirnos y, bueno, hacer mucha incidencia dentro de las propias poblaciones de personas con discapacidad auditiva, para que entre todos podamos lograr que cada una de esas acciones sean más efectivas cada día. Ahorita vamos a comentar algunas preguntas que nos dejaron a través de la caja de preguntas y respuestas. Ok. Entonces, en primer lugar nos preguntan que disculpa, Keila, acá Juan Ángel de Gobella pues está diciendo que a veces, en vista de que algunos sordos no dominan el proceso de escritura, pueden incluso levantar la mano para presentar su video, pues, y colocarlo acá como panelista para que podamos ver sus intervenciones. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a dar el derecho para que 2 personas puedan levantar la mano, como les comenté en un inicio, y les voy a comentar una pregunta que tenemos en el chat pendiente, es ¿quién es el encargado? Este sería en el caso de Silvana, ¿quién sería el encargado de actualizar Keila, te dejamos de escuchar. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchas ahora pero se escucha algo. Bueno, mientras Keila recupera su señal, voy a tomar el puesto de moderador ahora. Bien, bueno, cada uno de los ponentes que tenemos hoy, excelentes sus experiencias. Recuerden que todos aquellos que quisieran hacer preguntas, si pues nos pueden escribir en la casilla de chat, pueden pues levantar su manito y presentar su video. Solamente escogeremos a 3 personas que puedan presentarnos su comentario. Hasta ahora solamente tenemos un solo comentario acá, una sola mano levantada, que sería la de Sergio y Ismenia. Son hasta ahora las 2 manitos que tenemos levantadas. Sergio y Ismenia pueden presentar su video para colocarlo. Ya los incluí a los 2. Ok, bueno, ahora que tenemos acá a Giovanni Guerrero, también vamos a incluirlo acá como parte de este comentarista, a ver qué pregunta quieres hacernos. Y bueno, esperamos que puedan aperturar su video
por favor, les pedimos que por favor no se extiendan en su comentario. La idea es poder hacer la pregunta y responder en su brevedad. ¿Está bien? Agradezco. Por favor, Ya va, disculpen, vamos a colocar acá a Sergio en pantalla destacada, por favor, para poder ver su video. Sigue, Sergio, adelante. Ok, ¿me ven bien? ¿Ahora sí? Sí, sí, adelante, Sergio. Bueno, una vez más les doy las gracias a los ponentes por darnos su exposición. Todo lo que nos han expresado en lengua de señas es algo muy interesante y hermoso. Ahora bien, tengo 3 como dudas que las voy a hacer en una, ¿sí? De verdad, para mí me ha complacido poder ver a cada uno de ustedes. Yo soy de México, ¿sí? Aquí es donde vivo, en un estado al norte que se llama Cancún, o cercano a la costa de México. Y aquí tenemos una dificultad respecto a las diferentes variantes de la lengua de señas en todo el territorio mexicano. Y se ha buscado como imponer una forma de representar una idea o un concepto. Y ha sido una lucha por muchos años. Cada región de México decide hacer o representar una seña a su forma de ver la realidad, pero se nos ha impuesto de que tiene que ser una sola forma. Entonces, ¿qué nos recomiendan ustedes en esta circunstancia? ¿Silvana o respondo yo, Mariana? ¿O quién responde? ¿Pedro o yo? No sé quién pueda. Bueno, Silvana. Responde, Silvana. Dice Mariane. Ahora Silvana responde. El pedir que exista una sola manera de expresar un concepto, tal como que exista una sola palabra en lengua de señas, esto no debe ocurrir. Debe respetarse las variantes, ¿no? Y las formas distintas de expresarla, porque eso es parte de una lengua viva, ¿no? Al hacer o impedir estas variantes, esto lo que hace es empobrecer la lengua. Para favorecer su enriquecimiento, debería entonces hacer entonces o permitir que existan todas esas variantes. Por ejemplo, en Colombia hay no sé, hay comunidades, por ejemplo, que piden que se les respete su forma de hablar. Y también, por ejemplo, en Estados Unidos está, por ejemplo, la lengua de señas que hablan las personas afroamericanas. Y eso hay que respetarlo. O sea, todas las variantes que existan para expresar una idea deben respetarse y no imponer una sola forma de hacer. Eso sería como primero. También debería existir un equipo de trabajo como una comisión o una institución subrogada a otra organización, se encargue de hacer estas investigaciones, que tenga financiamiento del Estado o un tipo de financiamiento para que estas personas se encarguen de hacer investigaciones. Esto es muy, muy importante y realmente lograría que las personas sordas y la comunidad sorda esté más satisfecha con lo que se pueda lograr a partir de esa investigación para que entonces todo esté más estandarizado o lo que se logre de estandarización sea algo adecuado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Ecuador, nosotros tenemos regiones donde entonces vemos una seña muy diferente a cómo se haga en la capital, ¿no? En Quito. Pero la respetamos, no se elimina, es parte de todo lo que es la lengua de señas ecuatoriana. Al no hacer eso lo que haría o lo que lograría es una disminución de los códigos lingüísticos de una lengua. La lengua de señas es una comunidad viva y así es su lengua. Entonces, todos los códigos que estén naciendo, que estén saliendo, se deben registrar y así debe entenderse la lengua de señas, en este caso en el Ecuador.
Igual, por ejemplo, las lenguas orales tienen muchas palabras sinónimas que también corresponden y se respetan todas. Igual entonces, por ejemplo, en la lengua de señas ecuatoriana o en la lengua de señas venezolana y así las otras lenguas de señas deben aceptarse todas sus variantes y de esta manera aceptarse todas las diferencias sin imponer una sola forma de hacerlo. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. Sergio de México dice gracias por su respuesta. La doctora Mariane dice, sí, yo lo considero muy importante y es algo también que los intérpretes también necesitarán, porque que se hagan investigaciones y se reconozcan esas diferencias en la forma de expresar un concepto, ¿no? Porque es necesario también que sí haga un cierto estándar que le permita entonces también un trabajo con cierta mayor facilidad a los intérpretes, ¿no? Pero eso lo deben hacer personas sordas que hagan un trabajo profesional, ¿sí? Y que entonces vayan haciendo esas actualizaciones porque un diccionario debe ser siempre actualizado, no debe permanecer por un tiempo sin ninguna modificación, ¿no? Hay que hacer un diccionario que quizás también admita las opiniones de las personas adultas, las personas jóvenes, pero que tienen un tipo de vida, no un tipo de vida, digamos, muy común, sino algo distinto. Entonces también ellos tienen una forma de expresarse como distinta, porque son como personas que hablan con un lenguaje no oculto. Todo eso debe admitir un diccionario. Todo eso. Oh, dice Sergio, agradezco y estoy muy complacido con sus respuestas. Gracias, Sergio. Ahora vamos a dejar que Ismenia nos dé su comentario. Por favor, Guillermo, ¿puedes destacar el video de Ismenia? Hola a todos. Yo quería decirles algo que expresaba Pedro, porque yo lo conozco, yo soy de Venezuela. Yo antes vivía en Venezuela y conozco muy bien la situación de las diferencias en señas o de códigos lingüísticos en Venezuela, en donde entonces, a pesar de que estas diferencias pueden restar un poco la comprensión, pero bueno, logramos entender, ¿no? Entonces, se han logrado diccionarios, pero que a veces solamente obedecen a una región del país. Por ello, quisiera sugerirles que hay que hacer una discusión con líderes de todas las regiones, de todos los estados de Venezuela, que entonces involucren a todos y se pueda hacer una propuesta que sea admitida por todos, ¿no? Eso es una oportunidad que también podemos usar hoy con la tecnología, que permite pues que no importa las distancias, se puedan hacer este tipo de discusiones y que este tema no quede, digamos, solamente suscrito a las asociaciones o que queden en el pasado, sino que se siga haciendo este trabajo, porque también a veces se deja estos procesos de nuevas señas o de neologismos a sordos que lo aprueban a través de redes sociales y no son formas, digamos, Gracias, formales. Ismenia. Entonces, por eso tendríamos que hacerlo de una manera más consecuente. Por favor, Guillermo, ¿podrías destacar mi video con Ángel de Gobella? Muy bien, bueno, gracias, Ismenia, excelente. Es importante que la información se declara, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Marianne y Silvana, ellos estaban utilizando a modelos lingüistas o a lingüistas expertos, investigadores, que han hecho pues algún trabajo excelente. Entonces, recuerden siempre que la naturalidad puede ayudarnos a generar un cambio a través de las diferentes propuestas que se han hecho. Entonces, ustedes saben que los sordos, la comunidad, tiene una lengua viva y que nosotros siempre podemos utilizar las diferentes redes para hacer las diferentes propuestas. Pero acá en Venezuela, si bien es cierto, hay diferentes profesionales o investigadores. Por ejemplo, tenemos a Juliana, también tenemos a Efraín, pues también ellos son doctores, lingüistas. Entonces es importante siempre motivar a que estos investigadores puedan realizar
sus diferentes aportes a esta lengua de señas y a su actualización. Gracias, Ismenia. Saludos. Ahora vamos a presentar a Giovanni Melendres. Por favor, Giovanni, apertura tu video. Y vamos a destacar el video de Giovanni. Muy bien. Adelante, Giovanni. Recuerda hacer tu pregunta, Giovanni. No es que vamos a contar nuestra experiencia. Recordemos siempre hacer la pregunta o alguna duda que tenga. Bueno, sí, voy a ser muy puntual. Saludos a Mariana, a Silvana, a Pedro, los conozco. Aunque sí, Pedro, sí, yo quiero haberlo visto alguna vez en Venezuela. Bueno, yo soy de Colombia, ¿sí? Yo me enteré de esto y dije, bueno, si está Brasil, Ecuador, ¿por qué no Colombia? Entonces estoy acá. Yo soy lingüista de aquí y me estudié una licenciatura en lingüística y por tanto, bueno, estoy haciendo aquí un aporte, ¿no? Sobre todo relacionado con el tema de neologismos. Estoy ahorita haciendo una investigación al respecto. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con Silvana. Ya tenemos Ecuador y Colombia trabajando hace algún tiempo. También yo he conocido el diccionario que están haciendo en Ecuador y le hemos dado aportes, ¿no? Hemos recibido también desde el contexto académico informaciones o hemos tenido en cuenta estas informaciones para aplicarlo en nuestras investigaciones. Yo trabajé por mucho tiempo en el INSOR, sí, y allí he trabajado mucho tiempo en el INSOR y hemos hecho un diccionario que ya no tiene utilidad, ¿no? Porque es físico. Ya lo hemos cambiado a un espacio virtual y que ayuda a que esa roboticidad que se presentaba en los diccionarios físicos, que no eran tan expresivos, pues bueno, videos como estos de manera virtual son más completos. También tenemos, no sé cómo decirlo en señas internacionales, es un término, pero es como tener un corpus, ¿sí? Un corpus que nos permite entonces hacer un trabajo y esto nos permite no solamente admitir una forma de expresar una idea, no. El corpus nos permite ver una gran variedad y estoy de acuerdo con todos ustedes que sí, tenemos que obedecer a toda esta, digamos, diversidad que existe para quizás lograr una estándaridad, ¿no? No obstante, eso lo va a determinar el tiempo, mientras la lengua debe seguir viva y estar, en este caso, el diccionario estar muy flexible a recibir todos los nuevos términos que existan. Bueno, perdonen haberme como hacer una intromisión aquí, quizás no es mi lugar de participación, pero bueno, y mi seña es el de las cejas gruesas. ¿Sí? Excelente, Giovanni. muy bien. Gracias, ¿Sí? Giovanni. Un gusto Gracias aquí en Colombia para poder colaborarles. Gracias por tu Abrazo experiencia. Muy a Silvana y a oportuno Mariane. Chao. este cierre. Gracias a todos, Mariane, por tu excelente experiencia, de verdad maravillosa. También Silvana, wow, desde las diferentes señas que han estado trabajando o los diferentes proyectos que han estado trabajando en el Ecuador. Sabemos que ya tienen 9 años pues creando un diccionario en lengua de señas. Aquí Pedro también explicó que hay un manual que se ha estado trabajando durante años, pero bueno, todavía no tenemos un diccionario ya oficial como tal. Hemos estado haciendo algunas recolecciones gracias a los modelos lingüísticos, pero bueno, se ha parado un poco ese trabajo. Sin embargo, seguimos desde las diferentes organizaciones, a todos aquellos que necesiten o quieran participar en este tipo de proyectos, como por ejemplo Mariane, voy a destacar algo que ella mencionó y Silvana también. Es importante siempre tomar en cuenta esa identidad propia de la comunidad lingüística, porque sí podemos evaluar diferentes perspectivas, diferentes acuerdos o estrategias que se puedan utilizar, ¿no?, en este tipo de manuales o proyectos. Aquí también hemos trabajado con videos, con corpus. Lamentablemente se detuvo en su momento porque bueno, no teníamos los recursos, por así decirlo,
pero sí queremos ampliar un poco ese diccionario o ese manual que les permita a esos niños sordos poder contextualizarse un poco con las diferentes señas que existen. Entonces, bueno, si tenemos a nivel latinoamericano diferentes propuestas o diferentes estrategias, la idea es poder siempre enfocarnos en un objetivo clave, en siempre, en este caso, ayudar a la comunidad sorda, a los niños que se están formando desde pequeños, desde tempranas edades, para que esa comunicación pueda ser fluida y natural dentro de la sociedad. Entonces, bueno, trabajar siempre con este tipo de videos, de verdad, muy agradecido por todas esas experiencias, esos aportes que nos han dado. La próxima semana tendremos otro encuentro que, bueno, vamos a tener la participación de Juliana y entre otros especialistas que pues nos van a hablar un poquito de cómo ha sido ese trabajo que a nivel mundial esperemos que pues ustedes puedan participar o puedan ser espectadores de este trabajo que se ha hecho. También le vamos a hacer una entrevista, bueno, les vamos a estar informando el día, la hora y bueno, va a ser también a través de la plataforma Zoom. Esperamos que todos ustedes tengan una feliz tarde, a todos los intérpretes, padres sordos, hijos oyentes. Les deseo, y también a todas aquellas personas que están en esa lucha por los derechos humanos, a ascender, no se decaigan. Esperemos que sigan continuando. Un abrazo fuerte para todos y bueno, un abrazo especialmente también a los diferentes sordos, no solamente de Venezuela, sino de otros países a nivel mundial. Hasta luego.